Encontrar cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados, es decir, conociendo la cantidad de lados de un polígono, que digas cuánto vale la suma de sus ángulos interiores. Así que empezando como base, el primer polígono, que es el de 3 lados, sabemos que el triángulo, la suma de este ángulo más este va a ser igual a 180 grados. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta para empezar esta demostración. Entonces, analizando el siguiente polígono, que es el que tiene 4 lados, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, lo que quiero calcular también es la suma de este, más este, más este y más este. Obviamente no hay otra referencia más que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Y aquí me doy cuenta que un cuadrilátero, si uno de estas líneas o una diagonal, se generan dos triángulos, que este ángulo se parte en dos y este ángulo del cuadrilátero también se parte en otros dos. Entonces, si sumas estos tres de arriba te va a dar 180 porque es un triángulo, y el otro también te debe dar 180. Como son dos triángulos, la suma de todos los ángulos interiores debe ser en un cuadrilátero 2 veces el 180, que es 360. Partiendo de esa idea, entonces con el siguiente polígono, 1, 2, 3, 4, 5, que es el pentágono, voy a tratar de formar triángulos. Entonces aquí no puedo sacar una diagonal, pero hacia acá sí y hacia acá también. Entonces tengo 3 triángulos y cada uno me va a sumar internamente 180 grados sus ángulos. Por lo tanto, la suma de todos los ángulos interiores del pentágono va a ser igual a 3 veces el 180, que sería el 540 grados. Continuando con el hexágono, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de la misma manera no puedo sacar una diagonal a este vértice ni a este, pero a esto sí puedo sacar una diagonal. Entonces para este polígono ahora me salieron 4 triángulos, o formé 4 triángulos y cada uno tiene 180, así que la suma de sus ángulos interiores debe ser igual a 4 veces el 180, esto da 720. Por lo tanto podemos deducir que dependiendo la cantidad... Entonces podemos deducir que existe una relación entre la cantidad de triángulos dentro de un polígono con la cantidad de sus lados. Por ejemplo, cuando tienes 3 lados hay un triángulo, cuando tienes 4 hay 2, cuando tienes 5 lados hay 3, y luego aquí que hay 6 va a haber 4, en el que haya 7 va a haber 5 y como que va aumentando otro triángulo más. También observamos que en cualquier polígono, cuando tomas el vértice de referencia donde sacas las diagonales, los vértices vecinos nunca los vas a utilizar. Aquí te pones y nunca vas a sacar una diagonal hacia este ni hacia este. Si aquí fue el de referencia, ni este ni este. Todos los demás vértices sí los utilizaste. Otro detalle que hay que mencionar es que la cantidad de vértices que quedan libres, en este caso este, me va a generar una diagonal. Aquí si quedaron 2 libres, me genera 2 diagonales. Aquí si hay 3 libres, 3 diagonales. Y la cantidad de triángulos que se forma es una más que la cantidad de diagonales. Entonces aquí hay 3 diagonales, pero se generaron 4. Aquí hubo 2, pero hubo 3. Aquí hubo 1, se generó 2. Son detalles que tienes que considerar. Pero con todas estas observaciones podemos concluir que la cantidad de vértices que no se utilizan de un polígono es la misma que la cantidad de triángulos que se obtienen. Por ejemplo, aquí 2 no se utilizaron, 3 sí son los que intervienen y son 3 triángulos los que se forman. Acá de 6 vértices, porque es la cantidad de lados que tiene, 6, hubo 2 que no se utilizaron, entonces como 4 sobraron, 4 triángulos fueron los que se forman. Y en el caso del polígono de 7 lados, 2 no se van a utilizar, entonces va a haber 5 vértices que van a sobrar y va a haber 5 triángulos que se formen. Por lo tanto, la fórmula depende de la cantidad de vértices que nos sobren. Entonces, como la cantidad de lados es igual a la cantidad de vértices de un polígono, y la cantidad de triángulos que se forman en un polígono según el análisis que acabamos de hacer es igual a la cantidad de vértices del polígono menos 2, que son los 2 vértices vecinos del de referencia que nunca vamos a utilizar, podemos concluir que la fórmula para calcular los ángulos interiores de cualquier polígono es igual a la cantidad total de vértices menos 2
Esto me va a decir la cantidad de triángulos que se forman dentro, pero cada uno se tiene que multiplicar por 180. Y al realizar esta operación tenemos la fórmula, así que esta sería. Como ejemplo tenemos estos tres casos. ¿Qué pasa si el polígono tiene tres lados? 3 menos 2, 1. 1 por 180 me da los del triángulo, si funcionó aquí. Para el caso del cuadrilátero, donde dice n, le vamos a poner 4. 4 menos 2, 2. 2 por 180 también nos funcionó. Y por último, este ejemplo sería el de 5 lados. 5 menos 2 es 3. 3 por 180. Como se dan cuenta, el 3 me dice la cantidad de triángulos y cada uno tiene 180, por lo tanto me va a dar 540 y es correcta, y así pueden seguirla probando.